La palabra sexo en el título vende más, no es que lo diga yo, es el título de la última novela del escritor segoviano Juan Carlos Monroy, que es lo que nos va a presentar en los próximos minutos. Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Carlota? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Decíamos, la palabra sexo en el título vende más. Ya con esto los espectadores habrán quedado pensando, bueno, ¿y de qué vamos a hablar ahora? Pues el último libro de Juan Carlos Monroy. Juan Carlos, ¿qué nos podemos encontrar? Pues detrás de la palabra sexo en el título vende más hay un recopilatorio de 150 artículos con una temática muy afín, es el amor, el sexo y el desamor. Y todos los artículos unidos transversalmente por una fina línea de ironía y de humor. Necesitamos humor, desde luego, ahora mismo, Juan Carlos. Nos hace falta, yo creo que nos hace falta, nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar bastante. Decíamos, es ya tu cuarto libro, si no recuerdo mal, y decías, pues es una selección de artículos, más bien articuentos, ¿no? Los defines así, unos 150, el articuento, que creo que es una mezcla del artículo periodístico y del relato de ficción, ¿no? ¿Cómo se llega a esa simbiosis, a esa mezcla de estilos? Bueno, es un concepto narrativo inspirado en la realidad, digamos que la mecha que enciende el discurso narrativo es un acontecimiento verídico, pero luego completamente ficcionado, ¿no? A través de la lectura de los artículos de prensa, de una noticia que se escucha en televisión, en la radio, una conversación en el metro o en el autobús, de repente pues se enciende la inspiración y a partir de ahí comienza a desarrollarse una estructura narrativa que da lugar a un articuento pues que tiene un 50% de componente periodístico y lógicamente el resto absolutamente de ficción, tanto los personajes que intervienen como la voz que narra todo el relato. Es lo que diríamos que está basado en hechos reales, ¿no? Pero bueno, de ahí a lo que luego ocurra, ¿no? Sí, están basados tan en hechos reales que hay lectores que piensan que es real, ¿no? Te cuento la anécdota que hay uno de los artículos que narra sobre la pena que sufre un personaje por la pérdida de su mascota. Y bueno, cuando salió este artículo publicado en el blog, pues en la calle la gente me paraba para darme el pésame por la pérdida de la mascota. Y digo, no, que yo no tengo mascota, de hecho soy alérgico a los gatos, ¿no? Eso es un personaje de ficción que narra ese sentimiento, ¿no? Y está hecho de tal modo que muchas veces los lectores se sienten identificados con lo que leen. Y eso la verdad que para un escritor es bastante satisfactorio, ¿no? Desde luego, lograr, ¿no?, que el público se crea totalmente lo que les estás contando y que incluso te lleguen a decir, bueno, pues oye, lo siento, ¿no?, por el fallecimiento de tu mascota, no, que no sale de las páginas del libro. ¿Algún otro ejemplo, Juan Carlos, que nos puedas dar sin hacer mucho spoiler, como se dice ahora, ¿no?, sin contar demasiado, para que la gente pueda descubrir tu libro? Bueno, hay 150, yo creo que vamos a dejar mejor al lector a que se identifique con el que lo desee, pero son personajes de ficción de todo tipo, ¿no? Hay personajes que hablan en primera persona, hay personajes que hablan en tercera persona, hombres, mujeres, personas de otros países extranjeros, en fin, hay, pues ya te digo, 150 personajes y todos ellos a gusto, lógicamente, del lector. Bueno, has hablado de esos 150 articuentos, ¿no?, de esos 150 relatos que cuentas en tu libro, y has hablado también de tu blog, y es que yo creo que están escogidos, ¿no? Sí, están seleccionados de esos relatos que tienes en tu blog, que tienes más de 800, ¿no?, si no tengo mal entendido, y has hecho una selección para este libro. Sí, bueno, yo ya tenía ganas, todos los domingos publico un articuento en el blog, ¿no? También, pues eso, para amenizar un poco el desayuno de los internautas, ¿no?, cada domingo, ¿no? El blog, que se llama nadaqueobjetar.com, bueno, pues en función un poco de mis propias inquietudes y de la inspiración de cada domingo, pues publico un articuento de temática variada, ¿no? Y a raíz del confinamiento, bueno, pues ya, pues digamos que el proceso de intención de publicar una selección se aceleró, ¿no? Se precipitó bastante. Y como buscaba un concepto, pues encontré, después de repasar por los más de 800 articuentos publicados, que el amor, el sexo y el desamor era un temario, un tema común en todos ellos, ¿no? Y lo que sí que buscaba era que tuvieran pues mucho humor y mucha ironía, ¿no? Yo creo que después de estos 3 meses y medio de confinamiento y de haber sufrido esta pandemia, yo creo que necesitamos expulsar al menos todo ese humor que hemos estado manteniendo y conteniendo bajo las 4 paredes de nuestra casa, ¿no? Y por eso el reclamo de la palabra sexo en el título de demás es una llamada de atención
a los lectores para que acudan a las librerías y con una sonrisa pues se lleven este libro bajo el brazo y lo puedan compartir con amigos, con familiares, del mejor modo posible, que es con una sonrisa en la boca, ¿no? Pues ya lo pueden encontrar en las librerías, porque hiciste la presentación muy prontito, el 13 de junio, decimos muy prontito, nos referimos a esa desescalada, ¿no?, que comenzábamos ya casi hace un mes, cuando lo presentaste, una de las primeras cosas, de los primeros eventos que se pudieron hacer, por supuesto controlados, ¿no?, en Segovia, claro, en un espacio público. Sí, bueno, lamentablemente, pues debido a que no hay posibilidad de hacer una presentación al uso, donde, bueno, pues con ruego de preguntas por parte de los lectores, etcétera, bueno, pues llegamos a un acuerdo con la librería Intempestivos y al final conseguimos realizar una firma. Eso sí, todo el mundo con mascarilla, con gel, con la guantes, distancia de seguridad, vamos, en esta nueva normalidad que tenemos, ¿no?, este término que tampoco y nos la verdad gusta. que fue un exitazo, la verdad que fue una experiencia piloto y funcionó bastante bien. Fueron 2 horas de firma y 2 horas sin parar de firmar, ¿no? Con lo cual también, como escritor segoviano, pues me alegró mucho ver la respuesta del público segoviano a este tipo de publicaciones de autor, ¿no? Lo comentábamos antes, ¿no?, que parecía que, y parece todavía, ¿no?, que la gente tiene ganas, pues eso, de salir y de disfrutar de la cultura de nuevo en las calles, porque hemos tenido mucha cultura a través de las redes sociales en este confinamiento, pero claro, de nuevo tenemos la oportunidad de encontrarnos, de reencontrarnos con escritores, con artistas, con el teatro, con el cine, con la danza, y queremos volver a ello, ¿no? Yo creo que estamos ante un reto muy interesante para la cultura, no solamente para el mundo de los libros, sino para la cultura en general, ¿no? Van a hacer un nuevo tipo de formato y un nuevo tipo de relación del público con los creadores, ¿no? Y la verdad que eso es un reto que hay que abordar y del mejor modo posible, porque la cultura yo creo que se merece, después de haber tenido tanto éxito, digamos, en las redes, se merece que vuelva a ocupar su territorio natural, que es el territorio del contacto directo con el público. Claro que sí. Juan Carlos, ¿tenemos más presentaciones en el calendario? Pues sí, sí que hay más presentaciones, pero habrá que esperar la segunda edición del libro, porque el libro, la verdad que esta primera edición ya prácticamente está liquidada, y sí que habrá más presentaciones en formato de firmas y también, por supuesto, en redes, ¿no?, porque es otro de los formatos que también te acerca a un público a través de las pantallas, pero en un entorno mucho más grande, que es el entorno, pues, de las redes sociales, ¿no?, de Internet. Pues vamos a recordar también que nos vimos el año pasado con Las manos llenas. Hablábamos de esa historia muy interesante, la que se contaba cómo se habían rescatado los cuadros del Museo del Prado en plena guerra civil, ¿no?, para, pues bueno, salvarlos. Y ahora creo que estás en otro proyecto también. De momento tenemos a Juan Carlos Monroy con este libro en las librerías, ahí estás, pero estás trabajando ya en otra cosa. Sí, digamos que esta es la cuarta publicación que ya tengo en la calle, y suelo combinar el formato de novela con el formato de los relatos, ¿no? Después de la primera novela, que también era una novela de ficción histórica inspirada en un fotógrafo de comienzos de siglo, y de Las manos llenas, que, como tú has mencionado muy bien, narra en la evacuación de las obras del Museo del Prado a Valencia, ahora mismo me encuentro enfrascado en todo el proceso de documentación de un crimen que sucedió en una localidad de Guadalajara y a comienzos de siglo, y que fue, digamos, un error de la justicia, ¿no? Entonces hay un proceso de documentación muy importante, ¿no? A mí en las novelas me gusta que sean novelas físicas, ¿no?, donde hay que ir, desplazarse hacia los lugares donde tuvieron lugar todos los acontecimientos, empaparse, tratar de contactar con todas las personas que sea posible que tuvieron testimonio familiar o directo de los acontecimientos, para hacer, digamos, una novela lo más fiable posible a la realidad, y luego trazar y realizar la trama de ficción con una base muy, muy sólida y estable, ¿no? Eso me llevará como poco 2 añitos, o sea que entre tanto seguiremos con los relatos, claro que sí. Eso nos mantiene la disciplina de la escritura. Claro que sí, esa labor de documentación, como bien decías, para hacer en este caso ese relato que veremos próximamente de la España negra, podemos decir, hasta allí nos iremos con tu próximo libro. De momento nos quedamos con la palabra sexo en el título, vende más, un poquito de humor, un poquito de ironía para estos tiempos, ¿no?, tan convulsos y tan difíciles. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación y siempre por prestar tanta atención a la cultura de Segovia. Un placer, gracias. Nos vamos a publicidad, un anuncio, y seguimos con literatura. Hasta ahora.